Hilatanaka Kuyakanaka, Kunjama Siptasa Hichasuma Uruna. ¿Cómo están en esta linda mañana? Estamos hablando de la sinodalidad en la iglesia, que es caminar juntos. Y la sinodalidad tiene varios enemigos. Voy a hablar hoy de un enemigo gravísimo y la próxima semana del segundo enemigo, lo cual no significa que son los únicos. Tiene muchos enemigos. El primer enemigo es el clericalismo. Nació con Constantino. Clero, esa palabra clero viene del griego que significa porción, lote, algo separado. Y como decíamos, en los primeros siglos de la iglesia estaba la comunidad que tenía sus diáconos, sus presbíteros o sacerdotes y también sus obispos. Y andaban juntos. No había esa expresión de una autoridad dominante, sino la autoridad en la iglesia, desde los apóstoles, era un servicio. Pero con el clericalismo cambiaron muchas cosas. Y se empezó a dar el dominio de este grupo, de este clero, sobre la comunidad. Es decir, sentirse ellos como jefes y mirar a nosotros como súbditos. Yo recuerdo que una vez Jesús, después de que la mamá de Santiago y Juan, apóstoles, fuera a pedirle que cuando Jesús estuviera en su reino, ella pensaba en su gobierno, pusiera a uno de sus hijos a su derecha y al otro a su izquierda, Jesús tuvo una frase bien interesante que vamos a recordar. O sea, como diciendo, ¿no?, que mi hijo sea tu primer ministro, uno, y el otro que sea tu ministro de Economía, por decir, o sea, que tengan pues un puesto relevante en su futuro gobierno. Y Jesús dijo, al ver que los apóstoles se molestaron, cuando se enteraron los apóstoles que eso había pedido la mamá, se molestaron. Y Jesús les dijo, los reyes de las naciones las dominan, se muestran como opresores de la gente, pero se presentan como sus bienhechores. Que entre ustedes no sea así. El que quiera ser el primero, que sea el último, y que sea servidor de los demás. El clericalismo contradice esa frase de Jesús. Y todavía Jesús añade, ¿no?, como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y dar la vida por muchos. Pero ocurrió así en la historia, de que el clero se impuso a la comunidad. Incluso empezaron a vestirse de otra manera. Ese hecho de que los sacerdotes y obispos en su indumentaria tengan un cuellito, se vistan de negro, lo que se llama el clergyman, es un vestigio de lo que empezó en aquel siglo IV con el golpe constantiniano,
como dijimos la vez pasada. Y aquí se trata de conversar sobre los 3 ministerios de Jesús, que todos los que nos bautizamos recibimos como en semilla. ¿Cuáles son esos 3 ministerios de Jesús que el Concilio Vaticano II lo explica? No abundantemente, pero lo pone ahí como puntos claves, ¿no? Primero, el sacerdocio. Jesús, visto teológicamente, es sacerdote. Sacerdote para ofrecer la oración, el culto a Dios. Y nosotros, al ser bautizados, también nos constituimos en sacerdotes y sacerdotisas para dirigir la oración de la comunidad. Pero ¿qué ha pasado? Que como ya existe ese clericalismo, los sacerdotes ministeriales, como en mi caso, tenemos la posibilidad, como tales, de consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y con el tiempo se ha dado una especie de apropiación. El sacerdote se apropia de las misas y de los sacramentos. Se constituye en el hombre del culto. Y esto lo refuerza mucho el Concilio de Trento en el siglo XVI. Y avanzando las cosas, como es el que se apropia de esos bienes espirituales, también les pone un precio. Él es, como decir el sacerdote, el depositario de los sacramentos, el fabricante, podemos decir así. Y la comunidad se convierte en la consumidora de esos bienes espirituales, la compradora, la que consume las misas, los sacramentos. Y todo esto entra dentro del circuito de la economía, del mercado capitalista en este caso. Entonces se ha distorsionado todo esto de los sacramentos, no en su esencia, pero sí en la manera como se presenta en la iglesia. Y hay personas que dicen: Padrecito, ¿cuánto cuesta una misa? Y el sacerdote dice: no, una misa tiene un valor infinito. ¿Cómo me preguntas eso? ¿Cómo no le va a preguntar si le está pidiendo 100 soles por una misa y no le rebaja? Tiene pues un precio, como un producto del mercado. Luego viene que Jesús es profeta, y cuando somos bautizados llegamos a ser entonces profetas y profetizas en semilla. Pero en la realidad, o sea, el ser profeta tiene que ver con la enseñanza, ¿no? En realidad el sacerdote es el único que enseña todavía. La comunidad solo escucha, cuando al principio no era así. Y se descuida ese aspecto de la profecía, que es denunciar de parte de Dios todo lo malo que hay en el mundo y hasta en la iglesia, y anunciar la buena nueva de Jesús, que es justicia, paz, alegría, concordia, esperanza. Un resabio de todo
esta manera de tergiversar las cosas es que solo el sacerdote actualmente puede hacer la homilía, la predicación en la misa. No hacen los laicos y laicas, solo con algunas excepciones. Lo tercero es rey, reina. O sea que Jesús, su tercer ministerio es ser rey. ¿Qué significa esto? Que al ser bautizados, nosotros también nos constituimos en reyes y reinas. O sea que tenemos la oportunidad y la obligación de colaborar en el gobierno de la Iglesia. No solo los sacerdotes y obispos tienen, diríamos, que ponerse como los que dirigen todo, sino siempre tiene que ser en consulta con la comunidad. No son reyes los obispos, son hermanos que están llamados a servir como autoridad en la Iglesia, y los laicos y laicas así llamados a opinar, incluso a reclamar cuando hay algo injusto en la misma Iglesia. Todo eso no se da generalmente. Como les dije la vez pasada, en vez de que la Iglesia sea fermento en muchos aspectos, como institución, se ha convertido en esa institución que imita a la institución mundana, a los gobiernos de la tierra, no al revés. Por eso el clericalismo es pues el primer gran enemigo de la sinodalidad. Y no es fácil librarse del clericalismo. El Papa Francisco lo criticó de diversas maneras y en muchas circunstancias. También dijo que el cobro de misas y sacramentos es algo que no debe suceder en la Iglesia, que está mal. Pero ¿le han hecho caso en estos aspectos? No. ¿Por qué? Porque el clericalismo está tan metido en la misma Iglesia que va a necesitarse mucho tiempo y mucho cambio, mucha conversión a Jesús para que el rostro de la Iglesia cambie y no desfigure el rostro de Cristo. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Jamo semana cama, jiquis en cama.